Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar 3 lecturas de la palabra de Dios, de la Biblia, como el Señor nos trae, lleva peña en uvive, Ñande Yara Ñe'e, Baishapa Baishaka Ñande, Baishapa Omuesaka, lleva peña de Recoben, Baishapa Omuesaka, peña de tu Uya y pa mi jangua, moto pañande ya piana, moto pañande ya guatábara. Hoy estamos ya en este 16º, dice 16 domingo del tiempo ordinario. Upea Coñandé, ya bueno guatatajina hasta el domingo 33. Juan a 16 de mañana. Upea Ireña de Yaguarecota, la gran fiesta de Cristo Rey. Pero Upea es Iseina, Upea Coiseina, ya es Iseñande, escalón por escalón. Ya Yupime, Catuya Jaojina, Moitejo, Ame, Amos Ame o Patajina, Upea la gran celebración de Cristo Rey. Al Cristo Rey Coñandé en Guanají dice, ¿verdad? Que Dios reina en la vida del hombre. Ñanguajema, Peñandé y Potaña. Ese es el reino de Dios. Rey, Cristo, Rey. El reino de Dios que se hace presente en tu familia, en tu vida. Pendere Cobebe, lleva. Upea la ñande ya y Potágina. Upea la pecueri la ñande ya javena. Upea ñande ya en el día a día para que podamos llegar con entusiasmo y con fuerza, sobre todo con la palabra de Dios. Bueno. Ñandumí entonces peñan de Yarañi de hoy en este domingo 16º del tiempo ordinario. La primera lectura la tomamos del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 12, versículos 13, del 16 al 19 también. Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia, y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder, y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con severidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Queridos amigos, aquí entonces nosotros estamos llegando con el libro de la sabiduría. Yo digo, ya cuágina la ñaña muguetanos, allá enojina la sabiduría, la sofía, ¿verdad? Estamos hablando del aranducate, lleva. Pe arandu, ñande ya huere coágina, peñande aputu ume, es la lógica de la vida. Y entonces es una reflexión profunda desde la observación. Es una reflexión que llega a lo más profundo del corazón del hombre que se sitúa ante su propia existencia. Vengo la sabiduría. Ñande hoy entonces, ya que lleva peñandereco, peña maña maba, ñande vaya poñaína, vaya vaya guatañaína, amba ella vaya pobana lleva para llegar a esta felicidad. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros hoy estamos hablando aquí con este libro de la sabiduría, vamos a ir mirando algunos de los elementos, ¿verdad? Primero tenemos que saber que aquí caminan juntos tanto la sabiduría como la justicia. Ya ando por aquel allá. Sabiduría
y justicia en la Biblia caminan juntos. Por eso que es importante, ¿verdad? Nosotros podemos decir que el sabio, la sabiduría, ese que va desarrollando su capacidad de reflexión, ese que es capaz de mirar la realidad dentro de su contexto histórico. Nosotros aquí hasta, no sé, podríamos, porque me viene simplemente una de estas palabras, ¿verdad? De estos famosos asesores, ¿verdad? Estos tienen que ser sabios verdaderamente. Pero la sabiduría, que significa justamente saber guiar hacia el buen camino. ¿Se acuerdan, queridos amigos, que en una de nuestras lecturas que hicimos anteriormente, de los domingos anteriores, hablábamos ya de la sabiduría de Salomón? Nos contaba en el libro de los Reyes. Y buscó la sabiduría. ¿Y qué es lo que él vivió? Y justamente saber gobernar. Es decir, buscar el bien, hacer el discernimiento. ¿Verdad? O sea, está complementando. Está agregando un elemento más a aquello que nosotros, ¿verdad?, entendimos en esa oportunidad. Y ahora, ¿qué significa para nosotros entonces este complemento? ¿Qué significa para nosotros esta sabiduría? Que justamente va unida siempre con la justicia. Porque algunas veces nosotros contratamos, ¿verdad?, a nuestros asesores supuestamente para que con ahí sabio, y valeta y güey, esa va, esa cata ñandera pe, mojoto vaya jatañera. Pero atención, muchas de las veces que nosotros estamos viendo actualmente, como decimos aquí, de nuestros sabios, o sea, de aquellos que asesoran y que dicen, entonces, nos llevan a la injusticia, pero así abiertamente, a una gran injusticia. ¿Por qué? Porque después no estamos desempeñando ese papel que justamente hoy la palabra de Dios nos está diciendo, que la sabiduría tiene que ser utilizada, o la sabiduría va unida, no puede ir absolutamente separada de la justicia. Ya es cara, la justicia. Ustedes saben muy bien, y lo hemos repetido tantas veces, y hemos reflexionado también, y la palabra de Dios siempre le presenta a Dios como por un tono más, es decir, por esencia. Upea la cara, upea la ñapito, y lo esencial y lo fundamental de la definición de Dios es la justicia. Dios es justo. Dios es justo. Todo lo demás viene por añadidura, ya hay, Señor, de verdad. Son características que podemos encontrar en Dios, o mejor dicho, no que podemos, sino que encontramos luego en Dios, pero la que la define por esencia, Dios de la justicia. Operar con las ñande, la ñande jehui o icono la sabia, ñande jehui o icono lleva, pecaraimi o ikeape y pupe, pecaraimi pe cuña caraí, lleva ñande oí la yequeno pe ñande recoebe, lleva aña mañaya esa, ¿verdad? ¿Qué es lo que verdaderamente tenemos que encontrar como fuente, como base para poder ofrecer lo mejor y caminar en la justicia? Y esa es la definición, y eso es lo que nos está diciendo hoy, ¿verdad? Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres, y colmaste a tus hijos de una felicidad y de una feliz esperanza. Esta felicidad que tiene que haber entre nosotros es porque verdaderamente nosotros utilizamos nuestra cabecita. Yaipurula ñanea canda, yaipuru, aguante sombrero, sombrero. No. Sino que para elucubrar, mirar, buscar cuál es el camino que nos va a ayudar a nosotros, ¿verdad?, como comunidad, a vivir en la justicia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuántas cosas has cambiado en mi vida, tantos sueños que hoy son realidad, tantos temores, tantas caídas y las barreras que contigo las pude superar. Y aunque a veces sienta que no es lo mismo, que tu presencia no puede llenar tanto vacío que hay dentro mío, y con mis dudas quiera irme hacia otro lugar. Y sin embargo estoy pintado tu amor. Mil dudas te sigo entregando, y todas las preguntas que te hago, responde siempre de la misma forma. Tiempo al tiempo y todo a su hora. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Y sin embargo estoy cantando porque te amo. Y aunque esta canción suene mal, te quiero yo cantar. Siento el sabor de tu presencia cuando sonriendo me muestras con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Con cuánto color a mi vida pintado tu amor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe
ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando desde la palabra de Dios en este domingo, 16º ya, 16, domingo del tiempo ordinario, Yahuarohuatajina, hacia esta gran fiesta, este gran encuentro con Cristo, con Dios, que es Rey de nuestra propia existencia. Este día la palabra de Dios es Ñande, hay que vivir en la justicia, hay que buscar la justicia. Pero para hacer ese camino de la justicia, la justicia entonces está muy unida con la sabiduría. La sabiduría que significa entonces, a la justicia. Todos tenemos que buscar la justicia. Y el sabio es el que por antonomasia busca la justicia. Leemos hoy la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 8, versículos 26 al 27. Nos dice así San Pablo: hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Estos dos versículos que son maravillosos, estos dos versículos que valen oro, queridos amigos. Y vamos a mirar. Primero, comienza justamente diciendo que nosotros, para hacer este camino de sabiduría, no. Recordemos, queridos amigos, que la fuerza del Espíritu, que es la presencia de Dios mismo, ese es el primer factor que nos inunda a nosotros. Ese es el factor que nosotros encontramos dentro de una comunidad. Es la fuerza del Espíritu que nos empuja justamente para que podamos, ya es agüella, ver primera lectura, porque en la primera lectura nos hablaba directamente de todo lo que significa entonces para nosotros la sabiduría, la esencia, lo fundamental del hombre. Ñamañaya es ya que esa sabiduría nos lleve a la justicia. Ya puede ir un paso más, ¿verdad? Como segundo elemento. Porque tu hanguay señandela ya ñamonga la justicia. Porque ya porque con la sabiduría llegamos a eso, entonces viene el tercer elemento, que es el espíritu. Y por eso nos está diciendo, ñandego ñanderene heina, con el espíritu del Señor. Y ahora entonces, mirando de este aspecto, queridos amigos, podemos entender, ¿verdad? Porque si somos templo del Espíritu Santo, lo que está en nosotros, el que habita en nosotros, que nos da la fuerza para que podamos luchar, empeñarnos, entonces el Espíritu es fuego movedizo y nos da ese dinamismo que nos falta para dirigirnos a Dios. Es el Espíritu entonces. Y por eso nos hablaba, ¿verdad? El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. El Espíritu viene en nuestra debilidad. Opeañan de yayeyaguar, upeañan de yaicuaponana, porque peñan de yara, o mañañan de reza, oicuá, baixaguá, bañan de, bañan de debilidad, moto bañan de la yaguatañaína, va los faltañan de opebe umiñan de yara, llevañan de putimo mijagües.
Es decir, nos da la fuerza, nos da el entusiasmo para que podamos levantarnos. Viene en nuestra ayuda, viene ante nuestra debilidad, viene también, dice, porque no sabemos orar como es debido. No sabemos orar como es debido. Queridos amigos, esto del orar es para descubrir, para discernir, para saber el camino de la sabiduría. Pero para encontrar este camino de la sabiduría y para tomar una opción en la vida del hombre, en nuestra propia vida, necesitamos hacer un buen discernimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer a través de la fuerza del Espíritu. Es aquí donde el rol del Espíritu nos fortalece a nosotros. Es aquí donde, como decíamos recién, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Es el Espíritu que nos acompaña para no sentirnos solos. La ña pregunta, ya decidiste, ya po, péate nada más. Sino que es la fuerza del Espíritu, ¿verdad? El que camina con nosotros, nos anima y nos fortalece para dar pasos concretos en nuestra misma vida cristiana. Gracias al Espíritu. Y más aún, pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Más lindo todavía eso entonces, queridos amigos. Quiere decir que la fuerza del Espíritu es también la que está, entre comillas, vamos a decir así, ¿verdad? Está preocupada. Quiere que el hombre, quiere que nosotros nos realicemos. Diga, tú con la ñapita la tapereira, ñapa. Diga, tú con ñandela anda ya apoyo. Peñan de yaro yeruera ñandé. A peñan de yaro y cuane ñandé. Yare copanio, la sabiduría. Tenemos esa capacidad, ¿verdad? Pero ahora entonces, algo más todavía, Dios nos está diciendo. Yahuereco abei, peñan de mopununía. Yahuereco abei, peñan de mojetia eva. Ese es el Espíritu. El Espíritu es esa fuerza de Dios que trabaja en nuestra vida. Y por lo tanto, si Dios trabaja en nuestra vida, nosotros vamos a poder caminar con entusiasmo, ¿verdad? En búsqueda de esta sabiduría. Y así, queridos amigos, si nosotros verdaderamente caminamos y buscamos esta sabiduría, ciertamente que también nosotros después la vamos a conseguir en la medida en que somos, ¿qué cosa? Perseverantes. Yayapo beñandera pe, yayapo lleva beñande yaro yerurea ñandé. Y así entonces nos vamos fortaleciendo en la fuerza y en la gracia de Dios. El que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Esta es la voluntad divina. Esta es la fuerza de Dios. Esta es la que nos lleva por el camino cierto. Cuando de yara, renondebe ayer. Ñandemo muajeta catuete peñan de yaran bien. Y ella pues agua, y esa es la sabiduría. Entonces, peñan de apuesto uy, gatu agua, la yegua. Pero no nos olvidemos, y termino con esto, que la sabiduría siempre va unida a la justicia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Acompáñanos a seguir creciendo con la evangelización a través de Ñandeyara Ñe'e.
Ay de mí si no evangelizara. Gran rifa. Primer premio, una camioneta Fiat Dobló del País Cabañas. Segundo premio, un anillo de oro con brillantes. Tercer premio, un televisor LED. Cuarto premio, un acondicionador de aire. Y muchos premios más. Gran rifa. Ay de mí si no evangelizara. Sigamos creciendo, evangelizando con Ñande Yarañe. El próximo 27 de julio será el gran día para este sorteo. Ofrenda 25.000 guaraníes. Juntos para mantener el primer canal católico del Paraguay. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable. Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el Padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este 16º domingo del tiempo ordinario. País el número 16. Ñande lleva ya Guatágina hasta Cristo Rey el domingo 33 y después la fiesta que culmina con el reino de Dios. Ya lleva a Cristo como rey de la historia, como rey de nuestra vida. Pero peana ya es escalón por escalón. Ya Guataña y Nayajao. Ya un barete ya hoy. Añas en Duride, coñan de Yarañe, bueno, coan allá y putazotas y apota peñan de Yarañe. Hoy, la palabra del Señor en este 16º domingo del tiempo ordinario nos está ofreciendo desde el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 13, del 24 al 43. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían vino su enemigo. Sembró cizaña en medio del trigo y se fue.
Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron: Señor, no habías sembrado buena semilla en tu campo. ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él le respondió: esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha y entonces diré a los cosechadores: arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. También les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto, de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a su casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al reino. La cizaña son los que pertenecen al maligno. Y el enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la quema en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos, y a los que hicieron el mal, los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Queridos amigos, entonces así se dan cuenta, estamos nosotros aquí reflexionando después de esta hermosa lectura que hemos escuchado de San Mateo. Aquí tenemos también mucho material, ¿verdad?, para reflexionar, pero ñandea lleva yequetante en lo esencial y en lo fundamental que nos va a ayudar hoy esta palabra de Dios a entender, a llevarla en la práctica. Vaya ñandeyara o moñe. Bueno, primero es una propuesta, ¿verdad?, una comparación, el reino de los cielos. Esta es una expresión propia, ¿verdad?, de San Mateo. Siempre es hoy por un reino de los cielos. O sea, en diga tú reino de Dios, porque en diga tú o pronuncia el nombre de Yahvé. El nombre de Dios no se puede pronunciar para el judío. Y entonces, como Mateo le está escribiendo a los judíos, entonces utiliza de esta manera el reino de los cielos, el lugar donde está Dios, en síntesis, ¿verdad? Bueno. Y desde aquí entonces comienza a decirle en qué consiste la presencia, o sea, cómo se va a dar la presencia de un Dios en medio de nosotros. Paise ñande ya yesa cuata teramba ella lleva, o yesa caña de peñan de yara, la hoy me imagina ñande. Y así comienza a hablarnos. Se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Comenzamos por aquí. Entonces el hecho de sembrar una buena semilla en el campo, mientras todos duermen, viene el enemigo, siembra también la cizaña. Esto quiere decir, queridos hermanos, que en el mundo, que en nuestro campo siempre vamos a encontrar lo bueno y lo malo. Upea diga tú y la ñandere sarayo. Upea ñanden diga tú ya lleva la ya hueroquinio. ¿Por qué? Porque esta es la realidad del hombre. El hombre se encuentra entre el bien y el mal. Entonces, no es luego tanto aquí, ¿verdad? Porque después continúa, sembró cizaña, se fue. Es decir, que
dejó también esa semillita para que crezca juntamente con el bien y el mal, podemos decir, el trigo y la cizaña. Aupea, el maligno es yo digo, a ver. Aupea, que siempre está el mal rodeándonos. Ese maligno que somos nosotros mismos, porque no queremos escuchar esa voz de Dios, no queremos escuchar lo que el Señor nos pide, no queremos escuchar lo que el Señor nos está ofreciendo. Y entonces, cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Este es el otro elemento también que tenemos que tener en consideración, Ayeva, porque siempre el bien y el mal estarán juntos. Esto es sine qua non, o sea, esto es así. Esta es la realidad. El bien y el mal que van a estar siempre juntos. Entonces hay aquí una reacción, y muchas veces puede ser que nosotros también reaccionemos de esta manera. Yapuragua, los peones fueron a ver al propietario y le dijeron, Señor, no había sembrado buena semilla en tu campo. ¿De dónde eruira de orén, maná? Semilla por allí, va a pea. ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? ¿De dónde eruira? Todo era trigo, todo era una cosecha muy hermosa, muy buena. ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Entonces, él fue y les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Esto lo ha hecho algún enemigo. Cuando el autor sagrado, San Mateo, nos hace esta frasecita, porque es muy cortita, ante una pregunta retórica, ¿verdad? Entonces, la respuesta aquí del propietario, esto lo ha hecho algún enemigo. Y por la mañana lleva que nosotros en nuestra vida, a pesar de que traemos la semilla buena, procuramos formarnos en el bien, no nos olvidemos que también por detrás vamos a tener situaciones negativas, ¿verdad? Hoy hoy ahí la cizaña, aupear en un depe, la ñandeña ñembo, ñañemun bareteana, que tú has hecho igual, upemba es mía, upemba es, con aishagua, oyante a oyante a meter. Entonces aquí, queridos amigos, nosotros podemos entender mejor, ¿verdad? Porque después ellos continúan. Quiere que vayamos a arrancar, ya apuramos ya apuramos, cuando hay por ahí hinaloico. Vais a pico peñante a peña muy pe y pona a pe o cacuay gente con amba y bahía. El enemigo lo ha puesto en el mundo en que vivimos nosotros, queridos amigos. No estaremos exentos, no estaremos jamás exentos del mal. Y allá poséramos yepepe y poná, catueteo itas y no perubia lleva la ibaía. Entonces aquí te llama a una gran responsabilidad, ñande lleva ñaña responsabilidad taína. Ñande llama ñata allá, esta hinamba, epa yayapota amba, eisha va yayapota, ñañora y los anguacos amba eba y. Esta oña hina ñande apritepe. Esa es la cizaña, eso le llamamos cizaña. Ya digo, ñande apritepe y puro oía lleva pe vocabulario, pero necizañero yo, necizañero. Cizaña, el mal, que quiere arruinar, ¿verdad?, ese trabajo tan lindo y positivo de una comunidad, de una familia, de una nación, de una persona, ¿verdad? Da la cizañero. Y entonces por eso dice, esto lo ha hecho algún enemigo. Vamos a arrancarla enseguida. No, Aniella, apúrate. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Entonces, ¿saben qué, queridos amigos? Esta enseñanza es maravillosa porque quiere decir que nosotros no podemos ser tan cerrados en nosotros mismos, sino que nosotros tenemos que estar muy abiertos a la gracia de Dios para tener los elementos necesarios y poder vencer al mal. Entonces, crecer en el bien, crecer como buena semilla, como semilla de trigo, significa tener la fuerza, tener las capacidades para luchar siempre contra la cizaña, para luchar siempre contra el mal. ¿De qué nos sirve, queridos amigos? Ir o arrancar, dice ahí, esta cizaña. Pero como son tan chiquititas, no se van a dar cuenta cuál es cizaña y cuál es trigo. Entonces lo importante es que vos sepas, que sepas distinguir y que sepas cuál es tu camino y cómo vas a tener que fortalecerte para vencer a esa cizaña.
Y bueno, y después continúa justamente diciendo que al final de que crecen juntos el bien y el mal, al final el Señor hará la separación entre el bien y el mal. Volvemos enseguida nosotros con más Ñande Yarañe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yarañe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito. Fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros. Colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe Dominical y ahora tenemos este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe Responde. Responde a tus preguntas, a tus inquietudes. Y por algo pea lleva la yahuerumilla y cualcamilla, lleva antelogetea. Estos elementos importantes que nos hacen también a nosotros responder a nuestras propias incógnitas. Están con Ñande Yahuerecoa lleva la ñaponandu semilla. Y eso ahí está abierto. Ñande Yarañe responde en este segmento. Y ahora justamente nos coincide con lo que se llaman las parábolas del reino. Justamente, ¿verdad? Una de las preguntas de una de las oyentes nos había escrito ya hace un cierto tiempo. ¿En qué consiste? ¿Qué significan las parábolas del reino? Justamente Yeyujú, porque cuando comienza luego ya el encabezado, el reino de los cielos, sobre todo aquí porque explicamos ya eso anteriormente, el reino de los cielos se parece a el reino de los cielos o el reino de Dios, dirán los otros evangelios. San Mateo la catuete del reino de los cielos, porque San Mateo, como se escribe en una comunidad judía, no puede decir el reino de Dios, el reino de Yahvé, tu hija cuál lo pronuncia, de Yararera. Y entonces por eso dice el reino de los cielos. Y bueno, ¿en qué consiste entonces
esto que nosotros le llamamos parábolas del reino. Siempre también tenemos que definir la parábola de por sí. Son hechos, son narraciones maravillosas que comparando, estilo comparación, cuentos, ¿verdad? Nos llevan a una enseñanza profunda de una manera incluso, podemos decir, analógica. Y entonces, si nosotros ahora comenzamos, ¿verdad?, a mirar y a entender, ¿verdad?, lo que está significando aquí las parábolas del reino, vamos a comenzar con el judaísmo, ¿verdad?, porque en el judaísmo nos encontramos cuando hablamos de las parábolas del reino. Tomando al pie de la letra los oráculos escatológicos del Antiguo Testamento, se representaba la venida del reino como algo fulgurante e inmediato. El reino, ¿verdad? Algo rápido, algo fulgurante, algo del momento. Vean la reino, ya te llego a del sentido escatológico. Una venida del reino como una cosa aquí y ahora. ¿Ves? Pues que allí coma el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de Dios. Sin embargo, vamos a ver algo más, ¿verdad? Jesús lo entiende de otra manera. Y eso es lo que justamente nosotros hoy encontramos también, ¿verdad? En esta reflexión 16ª mañanina de verdad del tiempo ordinario. En el fondo, si nosotros vamos a decir con una palabra más nuestra, calma, diseñate. Despacio, pero con buena letra. Vea la diseña de Ina, ¿verdad? Sobre todo con estas comparaciones analógicas que hoy nos presenta San Mateo. Hoy nos presenta el reino de Dios, pero como un camino que tenemos que ir haciendo. Un camino que poco a poco, entonces, iremos nosotros forjando. Pero tenemos que entenderlo, ¿verdad? Y entonces, dice de esta manera, que el reino viene cuando se dirige a los hombres la palabra de Dios. Primera cosa. Aquí tiene que haber palabra de Dios. Lo primero, entonces, que tiene que dirigirse, darse a conocer, es la palabra de Dios. Después, queridos amigos, nosotros podemos entender aquí el siguiente elemento, ¿verdad? Porque el reino viene cuando se dirige a los hombres la palabra de Dios, que debe crecer como una semilla depositada en la tierra. Debe crecer como una semilla que se deposita en la tierra. Pero si nosotros somos un poquitito inteligentes, si nosotros comenzamos a pensar y comenzamos a decir, bueno, una semilla. Entonces, ¿qué quiere decir una semilla? Una semilla que cae en la tierra, una semilla que muere, una semilla que se está pudriendo. Venga, tú bebé, andás ahí con el moya, bebé, y copama. No, ahora vos vas a ver que eso se realiza poco a poco, ¿verdad? Una semilla depositada en la tierra crecerá por su propio poder. Como el grano, levantará al mundo como la levadura puesta en la masa. Esto es muy importante. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, porque algunas enseñan de la ñande a perere, algunas enseñan de la yaya pura y tereía lleva. Allá botama este día ña muy pe semillita veja con no botama por el coma naranja, tenan mango, tenan para la ñaño, tenan lleva. Ya veré que mal fruto. Coño, upecha amigo. Diremos, a ver, este día dan semillas con no yuma, en Mondoroa, en Huerajá, la fruta que te produjo esa semillita. Y no. Y algunos necesitas tiempo y años para poder, ¿verdad?, cosechar. O sea que, en síntesis, muchas de esas cosas nosotros seguramente que ni vamos a cosechar. Entonces aquí vienen elementos indispensables, esenciales que tenemos que también nosotros pensar en nuestra vida. Dai cuñandé, peñandé ya o peñandé y vas a venir ya usufructuar, lleva de esas cosas. Levantará al mundo como la levadura puesta en la masa. Sus humildes comienzos contrastan así con el porvenir que se le promete. Sus humildes comienzos, ¿verdad?, contrastan con el porvenir que se le promete. El año promete donde es una promesa maravillosa. Es la promesa de dar frutos.
Y entonces, queridos amigos, si se nos promete, ¿verdad?, llegar a eso, estas son las promesas, lo más lindo. Pero para llegar a eso, está basada, como se suele decir, agua bajo el puente. Está basada, está osirita. Y ahí recién, ¿verdad?, después de a poquito nosotros vamos viendo cómo esa semillita primero que se pudre en la tierra, esa semillita que poco a poco va germinando. Qué fuerza, ¿verdad?, la de Dios. Qué fuerza, ¿verdad?, que se manifiesta ahí en esa semillita, pero que va alzándose, va creciendo. Pero hay algo que promete y eso es lo que justamente, ¿verdad?, a nosotros nos entusiasma. Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Hay una promesa y esa promesa es el porvenir que está prometiendo. Es el porvenir que está diciendo. Esto va a suceder en el futuro. Eso es lo que nosotros vamos a tener. Jesús, por su parte, no dirige la palabra sino a los judíos de Palestina. Y aún entre ellos, solo se da el reino a la pequeña grey. El reino se da a la pequeña grey de los discípulos. Pero el mismo reino debe convertirse en un gran árbol donde aniden las aves del cielo. Este es el otro elemento característico, queridos amigos, de lo que nosotros le llamamos parábolas del reino. No es solamente para un grupito, pero con las escenas. Sino que esto se tiene que abrir a todos. Y eso sí que ya nos desestabiliza. Más o menos así es, ¿verdad? Sin embargo, el Señor nos está llamando y nos está diciendo, bueno, esto tendrá que abrirse, esto tendrá que crecer, esto tendrá que ofrecerse a todos. Hay en el fondo, ese sentido de universalidad que tiene que llegar a todos los hombres. Ahora, los humildes comienzos, porque coño, pirujina, no hay chapina, es una semillita. Incluso el grano de mostaza, ¿recuerdan que hay también una comparación aquí? Aquí tenemos la comparación del grano de mostaza, que cae en la tierra, aunque sea la más pequeña la semillita, después una vez que muera ahí en la tierra y comienza a germinar y a nacer, etc., después se vuelve incluso como un arbusto. Y ahí incluso vienen a cobijarse, dice, los pájaros del cielo. Qué lindo, ¿verdad? O sea que cada uno tiene una misión, una función muy importante, pero sobre todo tenemos una potencialidad. Coabeña diga tu mañana mongueta de la potencialidad. Coabeña diga tu mañana mongueta de tus características y de tus cualidades. Queridos amigos, entonces, cuando nosotros estamos hablando aquí, ¿verdad?, de esa potencialidad y de esa fuerza, en realidad estamos hablando de algo fenomenal y esencial, ¿verdad? Porque con esto estamos diciendo que Dios nos ha enriquecido con sus dones. Dios nos ha dado tantas cosas, pero somos nosotros ahora entonces quienes tenemos que comenzar a expandir esa fuerza que hemos recibido de parte del Señor. Entonces por eso ya no es una pequeña grey de discípulos. Al mismo reino debe convertirse en un gran árbol donde aniden todas las aves del cielo. Todas las aves del cielo. Ahí está. Aquí ya podemos tocar, queridos amigos, lo que nosotros le llamamos la universalidad. Entonces las parábolas del reino nos están hablando de un empeño, de una asunción, de una generosidad y sobre todo de una apertura también a toda la humanidad, a todos los hombres. Acogerá a todas las naciones en su seno, pues no está ligado con ninguna de ellas, ni siquiera con el pueblo judío. Extendiendo en la tierra, en la medida en que la palabra de Dios es acogida por los hombres, podría pasar por una realidad invisible. En realidad, su venida no se dejará observar como un fenómeno cualquiera. No se dejará observar como un fenómeno cualquiera. Es lindo, ¿verdad? Porque aquí cuando te está hablando que eso va creciendo de a poquito,
trigo, cizaña. Va creciendo. Y como decíamos en las parábolas del reino, lo que tiene como característica esencial es la universalidad, enterobetea. Enterobetea kaguay. Enterobetea huere cojina. Pemba ahí ponada peñan de yarome ¿verdad? Para que pueda salir adelante. Ahora, esa pequeña grey a la que se da el reino le confiere una fisonomía terrestre, la de un nuevo Israel, de una nueva iglesia fundada sobre Pedro, y este recibe incluso las llaves del reino de los cielos. Únicamente hay que notar que esta estructura terrena no es la de un reino humano. Y entonces de un reino humano. Nosotros ya nos damos cuenta aquí que el crecer del reino de Dios depende muchísimo de nuestra predisposición a la gracia de Dios. Porque abelomonga cuata ajina lleva ojenon de ata ajina peñan de poneite ya poañina. Upeamo y peñan de yarapope. O sea que es Dios, ¿verdad? El que hace germinar. Dios el que hace crecer. Dios el que hace entonces con la fuerza de esa naturaleza que le ha impregnado en cada cosa, en cada creación, le ha impregnado la fuerza, su genética ya lleva, su característica, para que justamente se realice, que llegue a su plenitud. Entonces, le confiere una fisonomía terrestre, la de un nuevo Israel, de una iglesia fundada sobre Pedro. Y recibe incluso las llaves del reino de los cielos. Pedro recibe después, ¿verdad?, la llave del reino de los cielos. Es decir, cuando Jesús, ¿verdad?, le dice que tiene que confirmar a sus hermanos, cuando Jesús justamente le pide a Pedro que él pueda ayudar a la comunidad a crecer, entonces le está diciendo justamente esto. Entonces, para que el reino de Dios se pueda expandir, para que el reino de Dios tenga fuerza, también nosotros tenemos que entender muy bien, ¿verdad?, de este camino que nos lleva hacia esta gracia de Dios. Porque en la medida en que nosotros entendemos y en la medida en que nosotros después asumimos esta responsabilidad, el reino de los cielos, el reino de Dios. Hay algunas fases interesantes también en este reino de los cielos, ¿verdad? Si el reino está llamado a crecer, esto supone que debe contar con el tiempo. Entonces, ya es enseñante de puede calcular ni la yaya por ahí es el tiempo que lo hará crecer. Cristo, que en un sentido se han cumplido los tiempos y el reino está presente en medio de ustedes, de Juan Bautista, está abierta la era del reino de Dios. Es el tiempo de las nupcias y el de la siega. Pero las parábolas de crecimiento, la semilla, el grano de mostaza, la levadura, la cizaña, el buen trigo, la pesca, todo esto entonces dejan entrever un espacio entre la inauguración histórica del reino de Dios y su realización perfecta. Entonces, queridos amigos, esto es tan hermoso, ¿verdad? El reino de Dios que ahora está en nuestras manos. El reino de Dios, estas parábolas del reino de Dios nos están hablando y nos está diciendo, peñan de yara oipotapen de abetebe alleva, tajeñoy, ahí está, tajeñoy. Toca cuay después que produzcan los frutos del amor, de la justicia, de la honestidad, de los valores esenciales y fundamentales de la vida de todo cristiano. Queridos amigos, me estoy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Yarañe Dominical. Concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.